tardes, estimados alumnos y a profesores y a toda la audiencia en general que nos está viendo y escuchando en este momento. Para mí es un placer compartir el día de hoy cámaras y micrófonos con mi colega profesor, el maestro y biólogo Javier Omar Martínez, quien es profesor también de la institución. Y bueno, el día de hoy vamos a aprovechar este medio de comunicación para platicar con ustedes de un tema, lo voy a decir así, un tema algo candente, controversial, como lo es el clima, su cambio y el impacto que tiene en los seres vivos. No tanto para generar controversia, sino para platicar desde un punto de vista técnico pero divulgativo, cuáles son los elementos que le permiten a la comunidad científica hablar de cambio climático y de las implicaciones que tiene en los seres vivos. Para ello quiero agradecer también la posibilidad de este proyecto de la dirección académica de Instituto Frontera y a todos los alumnos, especialmente aquellos que están interesados y que ya estoy viendo por aquí que hay algunos que se están conectando. Y bueno, ya platicaremos con ellos un poco más adelante. Para ello, bueno, voy a compartir parte de mi presentación. Para comenzar a charlar, la vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas será abordada por un servidor y voy a hablar sobre la parte climática, la parte física. Posteriormente, el biólogo Javier retomará estos temas, pero con un enfoque biológico y ecológico. Y claro, todas sus preguntas las podemos recibir a través del chat y las contestaremos por el medio que sea más pertinente, aunque nos las estén mandando un poco después. Entonces, como ya lo comenté, el tema es el clima, su cambio y el impacto en los seres vivos. Me acompaña, también lo comenté, el maestro Javier y un servidor, Mauricio. Y antes de hablar específicamente de los impactos y de el cambio climático como tal, tenemos que definir algunas palabras para poder construir una definición más compleja de una palabra, de una oración más compleja como lo es cambio climático. Es una palabra sumamente compleja que tiene muchos matices y al final de esta primer parte, el objetivo es ese, el objetivo es que nos quede claro qué es el cambio climático, cómo los humanos afectamos el cambio climático y bueno, ya en la segunda parte ver qué implicaciones tiene todo esto en el sistema biológico y ecológico en el que estamos inmersos nosotros. Y bueno, vamos a hablar del cambio primero. Y primero tenemos que saber medir. Para hablar de cambio tenemos que saber medir. Esta es una pregunta fundamental que en todos los cursos de física yo siempre comienzo preguntándoles a mis alumnos, ¿qué es medir? Entonces les pongo un ejemplo y saco un granito de arroz. Siempre traigo un grano de arroz preparado en mi bolsa. Saco un grano de arroz y les digo, ¿el grano de arroz es chico o grande? No, profe, es muy pequeño. Y luego saco un granito de arena, que también siempre traigo listo en mi bolsa del pantalón. Saco el granito de arena y les digo, ¿el granito de arena es chico o grande? Y siempre hay alguien que dice, bueno, el grano de arena es chiquito en comparación con el grano de arroz. Efectivamente, eso es medir. Medir es comparar. Utilizando escalas justas, podemos medir y decir si algo es grande o algo es pequeño, si algo tiene un volumen pequeño o un volumen regular, etcétera. Por ejemplo, el planeta Tierra es grande en comparación de nosotros, pero es pequeño en comparación del Sol, etcétera. Y bueno, y para ello aquí les tengo un pequeño ejemplo. Una gota de agua tiene aproximadamente 1.67 por 10 a la 21 moléculas. O sea, un montón de moléculas, una gotita de agua. Ahora, un vaso contiene miles de gotas de agua. ¿Y el océano? ¿Cuántos vasos harán falta para llenar el océano? Entonces, eso es medir. Medir es comparar. Y un cambio, es a lo que quiero llegar ahorita, aquí está, que quede claro, escrito, ¿no? Medir es comparar. Entonces nosotros podemos medir diferentes cosas, podemos medir distancias, podemos medir estaturas, podemos medir incluso calificaciones. Aquí les puse un ejemplo para que lo recuerden de su boleta de primaria, ¿no? Que más o menos tenía esa forma. Es medir, asignar una calificación es medir, se puede medir la fuerza, se puede medir la temperatura. Prácticamente todo lo podemos medir y lo que no lo podemos medir
Ahí está el trabajo de los científicos. Los científicos tienen que inventarse algún instrumento para poder medirlo. Entonces, ya que sabemos qué es medir, vamos a hablar de las comparaciones entre las medidas para poder saber qué cosa es el cambio. Cambio, que es la primera palabra de cambio climático. Entonces, imagínense que cierto día de invierno, la temperatura en Tijuana a las 6 de la mañana es de 8 grados Celsius. Y ese mismo día, a las 10 de la mañana, la temperatura es de 16 grados Celsius. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que la temperatura cambió 8 grados Celsius en 4 horas. Es decir, cambiaron dos cosas. Cambió la temperatura, pero también cambió el tiempo. Entonces tenemos doble cambio. ¿Qué más podemos inferir? Bueno, que la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Y también podemos hablar de un ritmo de cambio. Si transcurrieron 4 horas y en esas 4 horas la temperatura aumentó 8 grados, pues podemos decir que la temperatura cambió 2 grados Celsius por hora. Vean, estas tres conclusiones las obtuvimos de un enunciado bastante sencillo. Ese es el trabajo de la ciencia. Ver un sistema muy complejo y poder extraer conclusiones sumamente sencillas para poder aplicarlas en desarrollo tecnológico, en comprender un fenómeno, mejorar la calidad de vida, etc. Bueno, ya que sabemos qué es el cambio, ahora vamos con la segunda palabra, clima, porque queremos saber qué cosa es el cambio climático. Bueno, y para hablar de clima, primero tenemos que hacer una distinción entre clima y tiempo. Lamentablemente en español, en el castellano, no tenemos una traducción literal de la palabra weather en inglés. Weather en inglés significa estado del tiempo. Cuando nosotros queremos traducir weather a español, nos encontramos que no hay ninguna palabra, porque tiempo es time, ¿no? Entonces, no hay ninguna palabra para traducir weather forecast, por ejemplo, pronóstico del tiempo, al español. ¿Y qué hacemos? Le decimos clima. Ah, el clima. ¿Cómo es el clima? Ah, soleado. ¿Cómo es el clima? Ah, hay una tormenta. ¿Cómo es el clima? Caluroso. Ese no es el clima. Y ahorita vamos a ver justamente esa distinción. El clima en inglés tiene su propia palabra, es climate. Y el tiempo atmosférico tiene su propia palabra, weather. En español, repito, no hay esa palabra. Entonces, ¿cómo podemos distinguir eso? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que usted viajará en un intercambio de estudios a Chicago entre el 25 de marzo y el 25 de abril de este año. Le pregunto, ¿qué ropa deberá llevar para un viaje de un mes? Lo primerito que tiene que hacer es marcarle si tiene algún familiar en Chicago y preguntarle, oye, a tu tío, ¿no? Oye, fíjate que voy a ir del 25 de marzo al 25 de abril. Está muy frío, está lloviendo, está caluroso. Entonces, esta persona les va a decir, normalmente en marzo y en abril, en Chicago tenemos periodos de frío y también tenemos periodos de calor. Entonces, vente preparado con abrigos, pero también te puedes venir con algunas playeras o algunas camisas. Él te está diciendo la información del clima. Te está diciendo cómo se comporta marzo y abril en promedio. No te está diciendo específicamente cómo va a ser, por ejemplo, el 14 de abril. Entonces vamos a responder a esas preguntas. Para saber qué ropa te vas a llevar a un viaje de un mes, tú necesitas consultar el clima. Ahora, si tú quieres saber qué ropa te vas a poner el miércoles 14 de abril, tú tienes que consultar el tiempo, porque el tiempo es justo la condición que ocurre en un lugar y en un punto determinado a una hora determinada. Por ejemplo, en este momento, el tiempo en donde estamos nosotros en Guadalajara, el tiempo es caluroso, estamos a 30 grados Celsius, el tiempo es soleado, ese es el tiempo. El tiempo en Tijuana, como es temporada invernal, muy probablemente sea frío, algo de nubes, etcétera. Y el clima es el promedio de un montón de años para saber cómo se comporta el tiempo en cada uno de los meses. Bueno,
¿Cómo medimos el clima de un lugar? Para medirlo necesitamos 30 años de datos, no 29. La definición de clima es, se necesitan 30 años de datos. ¿Y qué tipo de datos? De precipitación, es decir, cuánto llueve durante los 30 años, día con día, mes con mes, año con año, cuál es la temperatura mínima, la máxima, la media, la humedad, la magnitud y dirección del viento. Y seguramente para mis alumnos o las otras personas que estén viendo esto y lleven física o estén estudiando la materia de física, ahí dice magnitud y dirección del viento. Entonces les voy a hacer una preguntita en clase después a mis alumnos sobre este punto para que se pongan muy atentos. Magnitud es el tamaño, qué tan rápido va el viento. Dirección es justamente hacia dónde se dirige el viento. Y ustedes saben que estas dos cosas, magnitud y dirección, se fusionan y llevan un nombre específico. A ver, necesito que lo pongan por ahí o lo vamos a retomar después en clase. Ahora, también la radiación solar y un montón de variables. ¿Qué hacemos con esas variables? Lo vemos en la grafiquita que está a la derecha. Tenemos que hacer trabajo matemático, tenemos que hacer estadísticas para poder saber cuál es la lluvia promedio, la temperatura promedio en esos 30 años. Eso justamente me va a decir a mí el clima de un lugar. No si el año pasado hizo mucho calor y alguien dice, el año pasado hizo mucho calor, el clima está cambiando. Eso está mal, porque para poder decir que el clima está cambiando, necesitamos que pasen 30 años más y comparar esos 30 años que pasaron con los otros 30 años anteriores y ver si hubo cambios. No es válido decir que porque ayer hizo calor y hoy hizo frío, cambio climático. Eso no es cambio climático, es cambio de tiempo atmosférico. Entonces, esa es una distinción importante que debemos de tener antes de aventurarnos a decir calentamiento global, cambio climático. Hay que entender bien qué son los conceptos. Ahora, quiero compararles dos climas, el de Tijuana, ahí representado por los Cholos, y el de Guadalajara, representado por las Chivas, ¿no? En Tijuana, observen la grafiquita que tenemos con barras de color azul la precipitación, lo que llueve, y con unos puntitos rojos la temperatura. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos lo mismo, pero para Guadalajara. Y en el eje horizontal, en el eje X, dice 1, 2, 3, 4, etcétera. Son los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Ahora vean lo que dice allá abajito. Dice copyright climate. Esto es clima. Lo sacamos de esa página web. Noten algo. En Tijuana llueve el mes de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre. ¿Cuánto llueve? Fíjense en el eje vertical, 60, 70 milímetros, más o menos cada mes. Y en Guadalajara, justo los meses que llueve en Tijuana, en Guadalajara no llueve. En Guadalajara llueve en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, incluso a veces en octubre. Pero vean cuánto llueve. Vean la parte derecha, 180, 225 milímetros por mes. Mucho más que en Tijuana. Esto es el clima. En Guadalajara llueve más que en Tijuana y además en Guadalajara llueve en verano y en Tijuana llueve en invierno. Lo mismo podemos hacer con las temperaturas y nos podemos dar cuenta que la temperatura también se comporta de manera distinta en cada uno de los lugares que estamos viendo. Esto es clima. Si ustedes mañana van a una boda, a una fiesta, bueno, ahorita espero que no por la pandemia, pero una boda virtual o a una fiesta en 5 meses, y la boda va a ser a la intemperie, o sea, va a haber unas carpas y va a ser ahí en un club campestre o algo así. Les aseguro que ustedes, o al menos, no sé, su novia, su novio, su mamá, si llevan vestido, van a consultar el estado del tiempo. Pero estas grafiquitas que están aquí no les sirven de nada, porque no les van a decir cómo se comporta justamente el día de la boda. Ahí ustedes van a consultar el estado del tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, ya que tenemos claro esto, ahora sí podemos hablar de cambio climático. No de cambio en el estado del tiempo, sino cambio en el
clima. ¿Qué necesitamos para decir que el clima está cambiando? Pues me voy a regresar un poco, necesito comparar estas gráficas generadas en los últimos 30 años con otros 30 años de la historia del mismo lugar. Por ejemplo, comparar de 1950 a 1980, 30 años, con de 1981 al 2010, otros 30 años. Yo comparo las gráficas de 30 años con 30 años y si hay cambios, si hay anomalías, el clima cambió. ¿Por qué cambió? ¿Quién sabe? Pero cambió. Hubo cambio climático en temperatura, en precipitación, en humedad, en tormentas eléctricas, en días con granizo, etc. Ese es el cambio climático. Ojo que no he hablado nada de la influencia del hombre en estos cambios. Pero ahora sí, aquí está lo que le estaba diciendo, ¿no? Es comparar 30 años con otros 30 años. Ahora, otro concepto importante, cambio climático y variabilidad climática. Son cosas distintas, pero que a menudo las manejamos como si fuera lo mismo. Y les voy a decir por qué. En las redes sociales, ¿qué vende? Un título amarillista, un título muy llamativo, y ya cuando tú entras a la nota, espero que lo hagan, cuando entras a la nota y lees el artículo completo, dices, oh, no que se habría peleado Andrés Manuel con Biden. Ya lees la nota y te das cuenta que no se pelearon, simplemente pusieron el título para que generes mucha expectativa, compartas la nota, etcétera. Lo mismo pasa en temas climáticos. Todo decimos cambio climático, cambio climático, cambio climático, pero hay otro concepto que se llama variabilidad climática. ¿Y qué significa? Que el clima varía, no necesariamente de 30 años en 30 años, puede variar de un mes a otro, puede variar de un año a otro. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores externos a los humanos que están cambiando. Ojo, la palabra cambio, están cambiando. Por ejemplo, las erupciones volcánicas, no todos los años son iguales y eso manda muchísimo vapor de agua a la atmósfera y otros gases. Por ejemplo, las manchas solares. Las manchas solares son de repente periodos con mayor actividad solar y el sol que hace pues nos manda muchísima más energía y la energía es el agente que provoca estos cambios. También tenemos el fenómeno del niño, aquí lo vemos en la parte superior derecha, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que son cambios en la temperatura superficial del mar y esto también cambia el clima. También tenemos el vórtice polar. Ustedes recordarán, hace como mes y medio en Texas y en el norte de México, se vivieron las temperaturas más bajas registradas en la historia. Registradas, no que sean las más bajas, las registradas en la historia. ¿Por qué? Porque hubo una deformación en el vórtice polar. También tenemos las corrientes oceánicas y tenemos una corriente súper importante que se llama la corriente del Atlántico Norte. Si ustedes vieron la película del día después de mañana, ojalá la hayan visto, se las recomiendo. Esa película habla sobre que la corriente del Atlántico Norte se estanca porque hay cambios de densidad y esos cambios de densidad debido a la salinidad del océano disminuye. ¿Y qué sucede? La corriente se frena. Y como se frena la corriente, no hay transporte de calor. Vean la figurita que tengo en la parte inferior izquierda. Esa corriente del Atlántico Norte es un regulador climático de todo el planeta y una pequeña variación cambia el régimen climático. Pues todo lo que les estoy diciendo ahorita es variabilidad climática. Ocurre hoy, ocurrió el año pasado, ocurrió hace 20 años y va a ocurrir en 20 años más, estemos nosotros en el planeta o no estemos en el planeta. Eso es variabilidad climática. Ahora sí, cambio climático, de origen antropogénico. Nosotros los humanos, además de todos estos agentes externos, los humanos también aportamos nuestro granito o nuestro puñito de arena, como quieran verlo, a estos cambios o a estas variaciones en el clima. Y les voy a poner un ejemplo que no necesita ningún tipo de explicación, solito lo va a indicar.
Del lado izquierdo tenemos la temperatura promedio global, ¿sí? Ahí está en el título, el Global Average Temperature, la temperatura promedio global desde 1980 hasta el 2020, 40 años de datos. Claramente se ve que la temperatura tiene una tendencia ascendente. ¿Okay? ¿Cuánto está aumentando? Vean, en el 2020, bueno, 2019 de hecho, que fue el año más caliente en la historia, tuvimos una anomalía de 1 grado por arriba de la media histórica de todo el planeta. Y alguien puede decir, 1 grado. ¿Qué es 1 grado? No, pues 1 grado en todo el océano, en todos los océanos y en todo el macizo continental es muchísima energía que provoca tormentas más intensas, periodos con mayor sequía o periodos muy lluviosos en tiempos muy cortos o tornados más intensos. Eso es lo que se está tratando de estudiar en este momento. Ahora, ¿dónde están los humanos aquí? Vean la imagen de la derecha. La imagen de la derecha son las emisiones diarias de CO2 por combustibles de origen fósil, desde 1960 hasta el 2020. También tenemos una tendencia a la alza. Nosotros, los científicos, utilizamos muchísimo la estadística, específicamente una palabrita que se llama correlación. O sea, relacionamos dos variables, en este caso la temperatura, la anomalía de temperatura, con las emisiones globales de CO2 y nos damos cuenta que las dos están subiendo prácticamente con la misma proporción. Entonces, hay una conclusión bastante obvia, no tan fácil de encontrar, pero se ve obvio aquí, y es que a mayor emisiones de gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el CO2, argón, metano, etcétera, la temperatura aumenta y esto es porque la atmósfera se hace más espesa y como se hace más espesa, la radiación se queda atrapada y hace que la temperatura aumente. Y solamente por algo curioso, observen esta grafiquita de la derecha en el 2020, que hay un bajón impresionante, o sea, la tendencia va hacia arriba y de repente, ¡pum!, cayeron las emisiones de CO2 y cayeron a un nivel parecido al que se tenía en el 2005 más o menos. ¿Eso por qué es? Bueno, porque llegó la pandemia, frenó la industria en seco, los carros ya no circulaban por las calles con la misma densidad y lo que ocurre es que bajan las emisiones. Y vean, por favor, la grafiquita de la parte izquierda de temperatura y en el 2020 tenemos un bajón también en la anomalía de la temperatura. No quiero decirles que el planeta se enfrió, pero hasta este momento los indicios están indicando que sí, efectivamente hubo una reducción en la temperatura, pero hay que ser muy cuidadosos para poder hablar de esto. Antes de cederle la palabra al biólogo Javier, me gustaría concluir esta partecita en 2 puntos. El primero de ellos es invitarlos a ustedes a que como estudiantes sean muy críticos en el tipo de información que consumen, aunque sea consumida por los, o sea, impartida por los profesores. Ustedes tienen que ser muy críticos y siempre tienen que corroborar o validar esa información. El profesor me dice algo, no es que no le creas, es que hay que dudarlo todo. Ese es el espíritu científico, todo hay que dudarlo. Por ahí hay un dicho que dice, de lo que ves, cree la mitad y de lo que no ves, no creas nada, ¿no? Algo así. Entonces, aquí es lo mismo. Duden, investiguen. No nada más es dudar, no le creo. No, es dudar e investigar, ¿no? O sea, ponerte a investigar para que tú crees tus propios puntos de vista, tus propias conclusiones, etc. Y el segundo punto enfocado en este tema es las ciencias en general, la biología, la química, la física, incluso las ciencias sociales, actualmente tienen que trabajar de una manera súper relacionada para poder resolver los grandes problemas que tenemos. Antes, hace 40 años, 50 años, los premios Nobel eran de una persona, porque los problemas eran muy fundamentales, eran problemas muy, muy básicos. Actualmente, no quiere decir que sean fáciles, básicos no quiere decir que sean fáciles, eran fundamentales. Actualmente, los temas son muy complejos, interdisciplinares, muy difíciles de resolver y se necesita el trabajo conjunto de muchísimos científicos, incluso de personas que no son científicas, también para poder dar a conocer
esa información a toda la población. Entonces, esa es una de las motivaciones por las que el día de hoy, tanto el profesor Javier como yo, estamos presentando de manera coordinada este trabajo, invitándolos a ustedes también a el trabajo en equipo, que es importantísimo. Entonces, le doy la bienvenida y muchas gracias también al maestro Javier por estar presente en esta charla y bueno, en breve estará con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar con ustedes en esta presentación. Sí, realmente existe mucha discrepancia con este tema referente al cambio climático en todo sentido por parte de es más un juego político muchas veces y manejan a la población a través de ello, pero tiene mucha razón Mauricio en referente a que siempre dudar lo que leemos. Y antes, bueno, ya quitó su presentación Mauricio y me hubiera gustado ver la última diapositiva, pero ustedes, yo sé que se acuerdan todavía, ven en qué momento empieza a incrementar la temperatura y realmente es un año pues muy curioso porque es a mediados del siglo XIX, es 1850 cuando empieza el arranque de estos niveles de temperatura y curiosamente coincide con pues, la famosa revolución industrial, ¿no? Y es cuando el humano pues le mete con todo a la industria, ¿no? A tener un cambio más industrial. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Permítanme. Y bueno, existe también muchas dudas en la comunidad científica de saber en qué era estamos, ¿no? En qué época estamos. Ya lo decía Mauricio hace un momento, realmente existe mucha discrepancia en la comunidad científica, pero por ejemplo, en este caso, diferentes autores a ver, permíteme, no puede cambiarlo, ahí está. Han mencionado que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Y ese cambio de época, pues, se puede medir ecológicamente, ¿no? A través de las eras geológicas. Entonces, a través de la temperatura y de todas las transformaciones que ha llevado el cambio y el clima a lo largo de la historia, pues han decidido algunas personas de la comunidad científica, porque como vuelvo a repetir, existen diferentes vertientes, diferentes ideologías que han tratado de abordar pues este tema, ¿no? Entonces ellos dicen que existe ya un cambio de época y de estar en el cuaternario, que es cuando aparece el hombre, el tipo de actividad que actualmente está desarrollando el humano, pues ha transformado el medio, ¿no? El medio ambiente. Y han decidido llamarle a esta época el antropoceno. Y el antropoceno está sujeto a discusión, ¿no? Tenemos dos opciones, como lo pueden ver aquí. La opción 1, que definitivamente termina el Holoceno, pero aquí definitivamente ya lo agrega en la opción 2, el Antropoceno, como una época ya literalmente instituida, ¿no? Entonces ahí existen estas dos versiones, o existe también la opción, la escala geológica normal, en la que pues seguimos todavía viviendo en el Holoceno, ¿no? Actualmente. Y sí, en toda la historia geológica de la Tierra, el planeta Tierra ha estado sometido a cambios geológicos y también a presiones de temperatura, a presiones climáticas, etcétera. Siempre ha estado sometido a los factores que Mauricio explicó en un principio, han estado influyendo en los seres vivos, ¿no? Y a lo largo de la historia se han vivido 5 extinciones masivas. La primera extinción fue en el Ordovícico, la segunda fue en el Devónico, la tercera fue en el Pérmico, la cuarta en el Triásico, que esta es muy famosa junto con la del Cretácico, que es la que acabó con los dinosaurios, y realmente la comunidad científica trata de alertar a la población de que estamos viviendo una 6ª extinción masiva por la cantidad de especies que se han extinguido tan solo en el último siglo que hemos vivido. A diferencia de las extinciones pasadas, pues fueron causas naturales, y lo que estamos viviendo ahorita pues son causas derivadas de actividades humanas, lo que pues ha puesto en jaque, ¿no? esta idea. Entonces sí, la actividad humana o sus consecuencias del cambio climático pues han disminuido el tamaño de las poblaciones y en consecuencia su diversidad genética. Una pauta que como en todas las clases de biología siempre digo y menciono, es que como todas las especies estamos destinados a la extinción. ¿Sí? Esa es una ley fundamental, estamos destinados a la extinción. En algún momento nuestra especie desaparecerá si no sigue a diferencia de las demás especies,
es que el humano pues desarrolló el raciocinio, ¿no? Esa capacidad de ser hombres pensantes. Pero aún así la disminución en el número de individuos en una población reduce su diversidad genética. ¿Cómo lo podemos poner de ejemplo? Ustedes vieron las altas temperaturas en Francia, no sé si recuerdo que fue en el 2004 o en el 2005, que cuando realmente aumentaron las temperaturas, pues hubo muchos muertos, ¿no? Muchas personas fallecieron, no pudieron adaptarse. Ojo, aquí hay un nuevo concepto que vamos a introducir al tema y es la parte de la adaptación. Adaptación y que las instituciones ya gubernamentales que tratan y no gubernamentales que han tratado de hablar sobre cambio climático, pues han dado también el concepto de resiliencia. ¿Sí? El humano, estamos viviendo esta transformación, este cambio de temperatura, de factores ambientales, ajá, pero el humano tiene la capacidad de adaptarse y busca esa capacidad de adaptarse. Y si no, pues están destinados a desaparecer. Y esa es otra ley fundamental que pues, la comparte Darwin, ¿no? Que sobrevive el más apto. Entonces sí, en Francia hubo esta cambio de temperatura y fallecen muchas personas, lamentablemente, allá en Francia. Lo estamos viendo en África, las sequías, las tremendas sequías que está teniendo la población africana, pues resulta que son derivadas de anomalías, ¿no? También climáticas que han provocado el clima. Y bueno, el humano sigue transformando y sigue afectando los ecosistemas. Este diagrama me gusta porque parte en sí tiene, ¿no? Todo lo que le ha costado a la raza humana ahí dibujada en su esquema. Y bueno, eso es lo que se refería Mauricio prácticamente cuando explica todo el efecto que sucede cuando la temperatura aumenta, ¿sí? Y este efecto se deriva en el efecto invernadero. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que efectivamente en la atmósfera existen ciertos gases que siempre han estado, ¿no? Y uno de ellos es el dióxido de carbono. Y le podemos agregar los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, el metano y el ozono. A estos contaminantes se les conocen como contaminantes criterio y pueden ser primarios y secundarios. Los primarios son los primeros que nombré y el único secundario es el ozono, que se deriva principalmente de la reacción del sol y con los demás gases. Y bueno, entonces el dióxido de carbono lo que hace es que esa inmensa capa de gases que se combinan con los otros gases se quedan ahí, ¿no? Llega la radiación solar y al momento de que penetra la capa de ozono tiene que regresar al espacio, pero gran cantidad de energía no se refleja y se queda guardada ahí en la Tierra, se queda aquí en la atmósfera. Entonces vuelve a rebotar hacia nosotros y es cuando se incrementa la temperatura. Entonces este fenómeno se conoce como efecto invernadero. Y que claro, muchos estudios, y le costó también el premio Nobel al recién fallecido químico Mario Molina, que apenas hace algunos meses falleció, y precisamente fue encontrar el agujero a la capa de ozono que le estaban ocasionando los clorofluorocarbonos, productos químicos, sustancias químicas que se encuentran principalmente en los aerosoles y que le estaban causando un daño severo a la capa de ozono y a la que nos protege de los rayos solares. Y efectivamente, en los últimos 2000 años, la concentración de dióxido de carbono y metano está asociado con el calentamiento global. Para el 2100 se estima que la temperatura promedio aumentará pues prácticamente entre 2 y 4 grados. Y esto se refiere a que sí, están los cambios naturales que siempre se han dado y se han mantenido en la Tierra, las erupciones volcánicas, las manchas solares, como lo explicó Mauricio, y bueno, y lo que inicia aquí con la revolución industrial, ¿no? Que se aumenta todo este nivel de temperatura precisamente derivado de actividades humanas. Esto ha desarrollado que el humano pues se adapte, ¿no? Y no solamente el humano, sino que muchas especies, muchos seres vivos logren esta adaptación a estos climas y generar, ¿no? Diversidad de climas también. Y muchos piensan que es muy desalentador, ¿no? En algún momento yo leí, bueno, sí, se van a derretir los casquetes polares, pero realmente los casquetes polares no siempre han existido. O sea, si ustedes revisan la escala geológica, esto es reciente a nivel de miles de años a comparación con todo lo que sucedió en el Devónico y en el Ordovícico. Realmente se podrán dar cuenta que no siempre existieron los casquetes polares. Antes la Tierra pues era toda verde, era un solo continente, Pangea,
Gondwana, cuando se empezó a dividir toda la Tierra en estas partes y crear, ¿no?, todos los continentes. Entonces sí, se van a llegar a derretir en algún momento los casquetes polares y van a desaparecer tal vez las especies que estaban adaptadas a ese ambiente. Pero al final esto va a generar un cambio, una transformación. Otras especies se tendrán que adaptar a este nuevo clima y a esta nueva temperatura. Es una ley fundamental que yo no lo digo, ya lo había predecido Darwin cuando él estudió en las Islas Galápagos y publica el origen de las especies y muchos libros más para comprender cómo es que muchas especies se habían logrado adaptar a diferentes espacios, ¿no?, a diferentes lugares. Y él, en su análisis, determina que efectivamente el alimento y los factores climáticos ejercen una presión sobre esta especie. Entonces sí, efectivamente va a sobrevivir el más apto y los que no, pues lamentablemente están destinados a la extinción. Y bueno, el derretimiento perenne pues va a seguir aumentando el nivel medio del océano. En África, es un artículo de Gibbons en 2013, él publica sobre que los efectos del cambio climático, de la variabilidad climática, realmente ha moldeado, ¿no?, la evolución humana. ¿Por qué? Porque también la temperatura, la humedad y los demás, la lluvia, todos los demás factores climáticos tienen una influencia directa sobre la vegetación y los demás seres vivos, pero principalmente por la vegetación. Un proyecto Barrena, diferentes puntos en Tanzania, Kenia y Etiopía para describir cambios climáticos y la evolución humana. ¿A qué voy con esto? En los humanos, la transformación de bosques a sabanas, pues favoreció el bipedalismo, ¿no? En ocasiones el hombre pues dejó de ser Tarzán, de andar paseándose en los grandes bosques y principalmente buscar praderas, pastizales. Y aquí hay un cambio, ¿no? Aquí el hombre empieza inmediatamente a comprender y a sentarse en estos espacios y comprende más que nada la agricultura. Y es ahí cuando se cree que fue un paso, ¿no?, en la evolución, porque él empieza a sembrar ya sus alimentos, lo que motivó tal vez incluso a un cambio en el cerebro, a una modificación del cerebro, y se volvieron ya más, fomenta el bipedalismo, como lo acabo de mencionar. Diferentes condiciones climáticas extremas pues han sido proyectadas durante el siglo XXI. El mismo calentamiento global predice el desplazamiento de las comunidades vegetales hacia los polos y las partes altas de las montañas. Algunas montañas, ustedes saben que tienen hielos perpetuos, estos hielos perpetuos ya se están derritiendo, entonces las comunidades vegetales, ¿qué existe en las comunidades vegetales? La competencia, ¿no? La competencia por sobrevivir. Entonces esas comunidades vegetales se están expandiendo a esas zonas donde antes había hielos perpetuos, ¿no? Y las especies, que normalmente pues son pinos las que llegan a estar en los lugares más altos de las montañas, pues se están excluyendo, no están desapareciendo, pero las comunidades vegetales más fuertes, que normalmente son pastos y arbustos, van a abarcar esa zona y en algún momento la van a volver a poblar. Durante un periodo interglacial, los ecosistemas se mueven hacia las altitudes mayores. Entonces, los ecosistemas alpinos sufrirán contradicciones. Entonces, podemos ver esta imagen. Realmente, sí, la vegetación se está expandiendo a zonas donde antes no había. En la tundra, los hielos perennes y la roca madre desprovista de suelos son comunes, ¿no? Ya en Alaska, los arbustos han expandido su cobertura. Definitivamente está habiendo esta transformación. Y les digo, o sea, puede ser mala o buena, mala tal vez para nosotros, pero en algún momento las especies más fuertes y que más tiempo han estado van a sobrevivir. La extinción va a ser para nosotros. Muchas veces sí nos creemos la especie más inteligente del planeta, la cereza del pastel de la evolución, pero cosa que no es así. Las especies más fuertes son las que más tiempo han estado aquí. Y un ejemplo de ellas pues, son las plantas, los arbustos, las cianobacterias, en general las bacterias, insectos, miles de insectos que ya han estado miles y millones de años atrás antes de que el mismo hombre apareciera y que hasta la fecha han logrado desarrollar un mecanismo de adaptación tan eficiente que precisamente les ha marcado un éxito evolutivo. Y es algo que ya está en su genética, ¿no? Penici en 2013 pues, revela que en Suecia el bosque está avanzando hacia el glaciar que se derrite. Y aquí está, ustedes lo pueden determinar a través de estas imágenes. Vean en 1912 y ahora vean el cambio en el 2009.
El bosque se está expandiendo, está creciendo a zonas donde antes no había nada. Y sí, han existido muchas reuniones después de la Segunda Guerra Mundial. El poder catastrófico y devastador, ¿no?, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fomentan la creación de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente se revelan todos estos cambios a través de la publicación del libro de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, donde ustedes dirán qué relación tiene con el cambio climático, pero ella descubre que los pesticidas están siendo lanzados al agua y al aire, y eso genera aerosoles y que de alguna u otra manera también llega a la atmósfera y esa atmósfera es atmósfera que respiramos. Parte de eso es a mediados del siglo pasado, ya a finales del siglo pasado, 1972, 1989, es cuando se empiezan a hacer estas cumbres, estas grandes conferencias, donde ya todos los países empiezan a darse cuenta que efectivamente necesitan crear estrategias para disminuir la parte del cambio climático y de la variabilidad climática, ¿no? De poner un enfoque, se aprovechan algunos países potencia, ¿no? Aprovechan de este concepto para poder manipular también a las ciudades o a los países en vías de desarrollo, porque son países en donde ellos tienen grandes empresas y que son las que más contaminan, ¿no? ¿Qué sucede con Canadá? ¿Qué sucede con Estados Unidos? Sí, Canadá presume sus ecosistemas pristinos. Pristinos es que no hay presencia del hombre en ellos. Presumen de sus ecosistemas pristinos también Estados Unidos, pero ¿en dónde están sus minas? ¿Sí? ¿En dónde están estas minas? ¿Dónde está habiendo esta contaminación? Pues todo se queda aquí en México. Entonces, ese es el aprovechamiento que ellos hacen precisamente por ser países potencia. Y algo malo para México, ¿no? Porque México en ningún momento debió haber vendido pues, sus reservas naturales. Entonces, en el 1992 se genera ya el primer marco global, que es el Protocolo de Kioto, en el que 37 países industrializados, potencia, más la Unión Europea, prometen reducir en 5% la emisión de gases de tipo invernadero. ¿Cuáles son los gases de tipo invernadero? Yo les dije que son los contaminantes criterio, o también se les conoce como gases tipo invernadero. Entonces, contaminantes criterio no hay que olvidarnos de ellos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, que son conocidos como contaminantes criterio y son primarios. Y existe uno secundario, que es el ozono, derivado de la reacción de los rayos solares, ¿no? Y la combinación con los anteriores gases. Entonces, sí, 20 años después, la reunión global de Río, que se hace, fracasa, ¿no? Cuando fue evaluada en 2012, realmente se dan cuenta que todas las estrategias que están creando, todos los planes que están haciendo para la conservación del suelo y del agua y de todas las especies, pues no están generando un cambio real. Entonces quiere decir que algo están haciendo mal y realmente se siguen haciendo más convenciones, se existe creando más discrepancias sobre esto en la actualidad. Ya los países ya ni prefieren opinar. Estados Unidos se sale del Protocolo de París, ¿no? El año pasado con Trump, él dice que él se lava las manos porque él ve que la Tierra se está enfriando, precisamente por toda la parte de las variaciones climáticas que hubo, las anomalías climáticas que se presentaron el año pasado, el exceso de nieve que cayó y todo esto. Trump, algo está sucediendo, se está enfriando el planeta, ¿no? Y se sale del Protocolo de París y realmente pues, todos los países lo voltean a ver, porque siendo Estados Unidos uno de los países que más emisiones generan a la atmósfera. Entonces, en París hubo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y ya, no sé, con la nueva administración de Estados Unidos, Biden dijo que pues iba a volver a unirse a este proceso. Entonces, el objetivo es no rebasar un aumento de temperatura mayor de 2 grados. Existe el sueño de los 2 grados, pero la realidad es cruel. Especies se están extinguiendo, lamentablemente. Las enfermedades que antes nunca se habían analizado, ahora se están tomando en cuenta simplemente qué sucede con el dengue. Las temporadas de lluvias pues se están alargando, ¿no? Se han alargado, lo que pues precisamente hace que el mosquito del dengue, que es Aedes aegypti, la especie, dure más, ¿no? Sus estadios larvarios duren un poco más porque necesitan agua y necesitan calor. Y además son enfermedades que es como el dengue y la malaria, que se distribuyen únicamente al Ecuador y a los trópicos, ¿no? Y únicamente las vamos a encontrar ahí.
pero precisamente han prevalecido debido a las anomalías, ¿no?, que se han presentado en los últimos años. Entonces, sí, enfermedades van a seguir existiendo, pero falta muchas estrategias, ¿no?, para poder evitar, y estrategias que los gobiernos locales pues no hacen caso, ¿no? No prestan atención. ¿Cuáles son las principales emisiones de dióxido de carbono? Pues las fábricas que generan electricidad con base a carbón mineral, la combustión de combustibles fósiles, los carros, los escapes de los automóviles, etc. Continuar como ahora, pues la temperatura podría aumentar hasta incluso 8.3 grados centígrados. Hay alternativas, ya diferentes países han logrado incluir energías limpias. Por ejemplo, Dinamarca es el primer país ya en satisfacer sus necesidades eléctricas utilizando el viento. Son estrategias que les convienen a los países. Existe escepticismo, las pláticas no resuelven el problema, se sigue generando pobreza a los países. Realmente les conviene tener un control sobre la población y solamente se beneficia una cierta parte de esa población, a lo que pues realmente se presta el modelo económico que simplemente presten atención a que únicamente cambio climático y variabilidad climática y todos esos conceptos de biología no nada más quedan en ciencia, sino que muchas cosas se derivan precisamente del modelo económico y restricto que manejan, ¿no?, y que han estado desarrollando durante todos estos años. Es algo muy complejo de analizar. No únicamente el daño es biológico, no es la extinción de las especies, no es la aparición de enfermedades, sino que también toda la parte de economía que se está perdiendo con ello, ¿no? Y que únicamente sigue favoreciendo solamente a una muy pequeña parte de la población. Entonces, existen muchos biomas. Los biomas están esparcidos por todo el planeta. Los biomas son pequeños espacios de la biosfera que tienen ciertas características de vegetación y de factores ambientales que han logrado crear un ambiente específico para ciertas especies. Pero bueno, Ellis en 2010 dice que estos biomas donde podemos encontrar determinadas especies nativas, ahora ya no son biomas, sino que él da el concepto de antromas, ¿no? El hombre ya ha metido la mano indiscriminadamente en todos lados y pues esto sigue cambiando. Y bueno, y recordarles que todavía nos queda medio ambiente, ¿no? La mitad del ambiente. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Mauricio, no sé si... Muchas gracias, Javier, y les agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes a lo largo de esta charla. Y los invitamos también a que en clase, en corto, con el maestro Javier o conmigo, podamos profundizar un poco más en estos temas, o incluso pueden dejar sus preguntas aquí en el chat y buscaremos la forma más viable de contestarles, porque son temas muy actuales, temas donde hay muchísima desinformación y también, como dice Javier, y creo que con eso sería el mensaje final que también yo les quisiera dar, hay que dudar toda la información, pero no nada más dudarla, hay que investigar realmente, porque si dudas y no investigas, eso no, o sea, mejor no dudes entonces, mejor cree lo que te dicen. Si vas a dudarlo, entonces investiga. Y esa es la labor de un estudiante de preparatoria y después espero que sea la labor de ustedes como estudiantes de una carrera. Bueno, muchas gracias, Javier, y a todas las personas que estuvieron conectadas.